En nombre de Dios y la patria se abre esta sesión. Le damos la bienvenida a todos los senadores y senadoras titulares de esta comisión, al senador Girardi, al senador García Huidobro, a la senadora Allende, al senador Provence, y también damos la más cordial bienvenida al senador Alejandro Guillé. A su casa nomás llega, diría. Señor secretario, dijimos que íbamos a partir con la adecuación que se había aprobado la semana pasada, que reafirmamos en el día de hoy. Abrimos la votación a petición del senador García Huidobro, pero había que hacer un ajuste respecto de los PRAS. La propuesta que fue aprobada la semana pasada se aprobó la indicación 6 del senador Girardi y la 13 de la senadora Allende. La Secretaría pidió uniformar las cifras, digamos, de tal manera que calzaran ambas, y la propuesta que han traído los asesores era la siguiente: los puntos recaudados por lo dispuesto en el artículo anterior se designarán por partes iguales a un fondo de innovación regional administrado por el gobierno regional y a un fondo de desarrollo e innovación nacional administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y por la Corporación de Fomento de la Producción, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 3 y 4 del presente artículo. En aquellas regiones donde exista un Consejo de Recuperación Social e Ambiental, la parte correspondiente al Fondo de Innovación Regional corresponderá a financiar los proyectos de los programas de recuperación social y ambiental y será administrada por el gobierno regional. El Fondo de Innovación Regional deberá destinarse exclusivamente a financiar proyectos de desarrollo regional y comunal de las comunas en las que se encuentren los yacimientos respectivos, de donde se extraiga el mineral, así como proyectos de protección y saneamiento ambiental desarrollados en dichas comunas o obras de desarrollo de infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuya casa central y rectoría se encuentren emplazadas en las regiones mineras. Para determinar la forma de asignación de tales recursos, se deberá convocar a un consejo compuesto por los alcaldes de las comunas de la región respectiva, a las universidades con sede regional y a los ministros del Medio Ambiente, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y de Economía, Fomento y Turismo. El Fondo de Desarrollo e Innovación Nacional se destinará a financiar proyectos de investigación y desarrollo, incluido su pilotaje y escalamiento productivo, que se podrán canalizar a través de centros colaborativos de investigación y desarrollo con asiento en los territorios donde se realiza la actividad productiva a que se vincula la regalía. Dichos centros serán desarrollados por socios público-privados y cuyo objeto exclusivo será el de inducir o realizar la inversión en investigación y desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en empresas productivas. Podrán integrar los consorcios de empresas, universidades nacionales, centros de investigación y organismos públicos. Un reglamento dictado por decreto supremo del presidente de la República y firmado por los ministros de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Innovación y de Economía, Fomento y Turismo determinará la forma de administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo e Innovación Nacional. Con todo, debería priorizarse al menos un 10% del fondo para proyectos relacionados con hidrógeno verde y 2% con proyectos relacionados con minería verde. Las empresas que aporten a estos consorcios recibirán un crédito tributario imputable a la renta equivalente al monto aportado con un tope máximo de la compensación total que paguen, siempre y cuando el monto del aporte sea superior al de la regalía. La compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo. Se entenderá por explotador minero a toda persona natural o jurídica que extraiga sustancias minerales y las venda en cualquier estado productivo en que se encuentre. Esa es la propuesta. ¿Sí? Sí, pero es que teníamos que hacer la adecuación, ¿te acuerdas? Porque en el original no se hacía mención al Fondo de Innovación y lo del PRAS que estaba. ¿Si les parece? Con la misma votación, 3-2. Sí. La continuación correspondería El artículo primero. A este artículo primero, que se refiere ya a la compensación propiamente tal, se ha formulado indicación 1 del senador Proboste para sustituirlo por los siguientes. Establécese una compensación a cargo de los explotadores mineros a favor del Estado equivalente al 3% de las ventas anuales de productos mineros. No, pero es que hay que colocar esta en discusión para, a raíz de esta, si se aprueba esta, aprobarla con modificaciones esta. ¿Cómo? Por eso. Esta es igual a la que yo tengo, está en la página 8, pero también tiene la adecuación. Entonces podemos subsumir ambas con la adecuación. Igual habría que... ¿Sí?
Televisión del Senado se ruega para la transmisión. Gracias. Espérate. Televisión del Senado, por favor. Informática. Informática. Pedimos que puedan suspender la a informática por 5 minutos. El día lunes a las 15 horas. 15, 16 horas, así se representa. Lunes. Antes de la Sí. sesión. A continuación, vamos a seguir con el comparado que tienen vuestras señorías. Esta es la indicación número 1 de la senadora Proboste, que en su artículo, indicación sustitutiva, pero estamos discutiendo por cada artículo. El artículo primero propuesto por la senadora Proboste dice lo siguiente: establece una compensación a cargo de los explotadores mineros a favor del Estado equivalente al 3% de las ventas anuales de productos mineros. En el caso de que el precio promedio anual de cobre registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres supere los 3,5 dólares por libra, la compensación anteriormente señalada aumentará su tasa acorde a los siguientes criterios. A. Si el precio promedio anual de cobre se sitúa entre 3,51 dólares y 4 dólares por libra, la tasa de la compensación será equivalente al 4% de las ventas anuales de productos mineros. B. Si el precio promedio anual de cobre se sitúa entre 4,01 dólares y 4,5 dólares por libra, la tasa de la compensación será equivalente al 5% de las ventas anuales de productos mineros. Y C. Si el precio promedio anual de cobre se sitúa sobre los 4,5 dólares por libra, la tasa de la compensación será equivalente al 6% de las ventas anuales de productos mineros. Esa es la indicación de la senadora Proboste. Este mismo, en la otra, hay varias, bueno, las senadora Castro se votaron en la mañana, fueron rechazadas. Contenido, Allende, eso ya, página 8. Castro, la 2A.
Entonces, La del 10%. este sí, sí. Aquí en general, ¿qué pasa con los piscineros? No, ellos están excluidos porque esto tiene, Aquí dice que, yo creo que hay que especificar porque dice es que viene en el otro. a cargo los los flotadores mineros son todos. Claro, pero es que se establece la excepción para las 200.000 toneladas métricas de cobre anual. Eso está más adelante. Sí. ¿Qué pasa si no se aprobara la de acá? No, pero no sé, es legítima su preocupación y eso está, también las autoras de esta moción hemos tenido especial precaución en eso. Sí. Métrica. Ok, hay que tenerlo, veámoslo. Sí. Al principio, porque si no aparece como general. Percatándonos de eso, entonces podríamos hacer adecuaciones a la indicación. Es que la queremos leer porque la tenemos escrita ahora para que... Señor secretario, la de la senadora Allende. Exactamente igual. La del senador Castro. 4. Página 9, 4B. 4B. La 3B, ¿qué pasó? 3B, Me capto. 3B, No, esa se aprobó. 3B se aprobó 3x2. Pero, momento, perdón, presidente, yo creo que hay que tener cuidado en esto. Sí, porque ¿saben Porque qué? está hablando de comunas de regiones mineras. ¿Y qué pasa? Yo hablaría de regiones mineras. Además hay una cuestión de fondo. Van a dejar a comunas de la misma región afuera cuando los habitantes de esas, trabajadores de esas mismas No, comunas pero la están. 3B, perdón. No se puede decir. Las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realiza la explotación minera y los territorios Por territoriales. eso, entonces, Pero- yo hablaría pero- de regiones mineras. Pero antes que esos senadores se produce otro problema. Resulta que nosotros en el artículo segundo ya aprobamos el destino. Sí. Entonces esto sería contradictorio, porque estaría creando Habría otro que destino más. revisarlo de nuevo. Y además Por modifica. unanimidad Yo también les pido tengo que que lo revisarla. revisen, porque yo hablaría de regiones mineras porque la pelea que tuvimos antes fue con los municipios que eran mineros, Sí, me acuerdo. pero no aceptaban Pero tendría que ser como provincia rechazada. o regiones mineras. Porque está aprobada en todo. Bueno, Hay que habría que rechazarla. rechazarla y 5 por 0. 5 por 0. Igual después lo volvemos a revisar cuando revisamos las cifras de... Claro, porque modifica la cifra que ya tuvimos que adecuar Sí, anteriormente. ok. Entonces hay una propuesta hay una propuesta de adecuación a este artículo que sería la siguiente para aprobar la indicación 1 y siguientes con la siguiente redacción con modificaciones. Establece. Sí, esa es. Veamos mientras la propuesta nuestra y después vemos la de La página 7, número 3, Así, la quita la del video. No, pero esa es la 3, estaba, eso ya fue aprobado. Esa es la destinación. El artículo segundo, que era el artículo segundo. Eso. Más adelante se me olvidó. Castro. Ya, es la indicación número 5, el señor Girardi. La página 13, porque estamos viendo el asunto ya de los montos. Sustituirse el numeral 1, el numeral I en el inciso tercero del artículo 64 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Esto es inadmisible.
es ya impuesto a la renta, esto es inadmisible. Entonces, veamos La propuesta de adecuación que se está haciendo es la siguiente. Establece una compensación a cargo de los explotadores mineros del cobre a favor del Estado equivalente a la suma de dos componentes. Denomínase el primer componente ad valorem, el cual consistirá en el 2% de las ventas anuales de productos mineros de cobre para el caso de empresas mineras que produzcan menos de 200.000 toneladas métricas de cobre. No, esta es la propuesta, se está en base a las indicaciones número 1. Son adecuaciones que se Ya, el nosotros artículo 1 está realizamos. hablando. Claro, exacto. Y ya propiamente el royalty, propiamente tal. Ah, sí, esto es lo que pidió Guillermo, sí. Verlo el lunes, si quiere revisarlo con otra persona, pero vamos a Sí, lo vamos a Pero se da lectura, solamente da lectura. No, nadie va a votar. Exacto. Solamente se da lectura y la discusión y votación queda el próximo lunes. Vamos a lectura entonces, teniendo en consideración que el senador Girardi pidió discutirlo y votarlo el próximo lunes. Establece una compensación a cargo de los explotadores mineros del cobre a favor del Estado equivalente a la suma de dos componentes. Denomínase el primer componente ad valorem, el cual consistirá en el 2% de las ventas anuales de productos mineros de cobre para el caso de empresas mineras que produzcan menos de 200.000 toneladas métricas de cobre. Para el caso de las empresas mineras que produzcan más de 200.000 toneladas métricas de cobre al año, la compensación será del 3,5% de las ventas anuales de productos mineros para aquellos casos en que el precio promedio anual del cobre registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres sea menor a $3,5 por libra. Para aquellos casos en que el precio promedio anual de cobre registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres supere los $3,50 por libra, la compensación indicada en el presente inciso será de un 5% del total de las ventas. Denomínase al segundo componente componente sobre rentabilidad, el cual se aplicará sobre la base del margen de explotación minera ajustado, MEMAI, el cual corresponderá a la renta imponible operacional minera, a que se refiere al artículo 64 ter de la Ley de Impuesto a la Renta, pero sin considerar los ajustes por montos deducibles por depreciación acelerada o por amortización de intangibles, así como lo referido a la letra D del artículo 64 ter. La tasa a aplicar sobre la referida base para calcular el componente sobre rentabilidad será determinado de acuerdo con el precio del cobre según el esquema establecido en la tabla que se indica a continuación. Este inciso, a juicio de la Secretaría, también sería inadmisible porque hace referencia a la... Está modificando. Tengo la duda, que yo creo que todo esto lo podemos analizar con más calma el lunes, pero lo que quiero decirle al secretario, hace referencia en lo que se entiende el margen de explotación minera ajustado. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va a considerar los montos deducibles por depreciación acelerada o amortización de intangibles. Entonces, es un ajuste que se hace a lo que ya existe, que es la renta imponible operacional minera. Aquí se dice, es esto, pero se dice ajustada porque se saca, digamos, la depreciación acelerada y lo que llamamos siempre se me olvida, la amortización de intangibles. Entonces, sería bueno revisar, que yo no sé si es que nosotros estamos haciendo algo nuevo, el Teolar estamos diciendo, mire, es lo que siempre se ha hecho en el cálculo, digamos, del margen de explotación minera, sino que aquí se le extrae, por decirlo así, o se le hace ver esta situación. Entonces, sería bueno que eso se pudiera especificar si es o no. ¿Y esto sería admisible. compatible con la renta operacional minera? Claro, esto es lo que se llama el margen de explotación minera, pero ajustado porque se le ajusta con esos dos factores, por eso se llama ajustado. Es lo que es, pero se ajusta porque se considera la depreciación acelerada y la otra. O sea, para que sea más real. En la vuelta, yo creo que sería bueno revisarlo bien. Yo no creo que es llegar y decir que es una cosa de la renta, sino que es lo que normalmente se hace en el margen de explotación minera, pero se le hace este ajuste. Y este ajuste consiste en no considerar estos otros dos factores. Sí. Como plantea la senadora Allende, los equipos
asesores tuvieron especial cuidado en la admisibilidad de la iniciativa. Alex, que trabaja también con la senadora Allende. Yo creo que sería bueno si podemos. Sí, ahí está. Que lo vea. Ahí está, ¿les parece? Ahora no terminamos de leer, pero sería bueno terminar de esto. Terminamos y le damos la palabra a Alex. La primera parte, Presidenta, insisto, ya en el artículo único del primero de las indicaciones, y en este también parte con todas las empresas mineras que produzcan menos de 200.000 toneladas. Debiera decir, tiene toda la razón, senadora, a lo mejor debiera decir, denomínase el primer componente ad valorem, el cual consistirá en el 2% de las ventas anuales de productos mineros de cobre para el caso de las empresas mineras que se han sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, que produzcan menos de 200.000 toneladas métricas de cobre. El sistema de evaluación de impacto ambiental deja fuera a todos los mineros pirquineros, están excluidos. Entonces, al hacer referencia a todas aquellas empresas mineras que se han sometido... Pero hay que tener ojo también que no nos olvidemos que hay empresas mineras pequeñas que no se sometieron porque no existía la ley en esa época. Entonces, yo creo que un tema que lo dieran revaluar también. Mejor. Si les parece, ya, no, acogemos ahí. Tiene toda la razón. Vamos a seguir dando lectura. Señor secretario. A continuación viene un cuadro, rango de precio, dólares, la libra, contra tasa efectiva, 0 a 2,25, la tasa efectiva sería el 2%, 2,25 a 2,50, tasa efectiva al 3%, 2,50 a 2,75, tasa efectiva 4%, 2,75 a 3 dólares la libra, 5% tasa efectiva, 3 dólares a 3 dólares 25, 7% tasa efectiva, 3 dólares 25 a 3 dólares 50, 11% tasa efectiva, 3 dólares 50 a 3,75, 15% de tasa efectiva, 3,75 dólares a 4, 19% de tasa efectiva, 4 dólares a 4,25, 23% de tasa efectiva, 4 dólares 25 centavos a 4 dólares y medio, 27% de tasa efectiva, 4 dólares y medio, 4 dólares con 75 centavos, 31% de tasa efectiva, 4 dólares 75 centavos a 5 dólares, 35% de tasa efectiva y mayor a 5 dólares, 40% de tasa efectiva. Establécese para el caso de los explotadores minerales no concesibles a través de contratos suscritos con el Estado de Chile u otras instituciones a partir del año 2022 una compensación consistente en tasas de valor de 5% para precios por debajo de los $20.000 la tonelada. Para precios por sobre ese valor se aplicará una tasa de valor de un 10%. Artículo segundo. Esto ya le dimos lectura, que es porque está aprobado con las adecuaciones de las senadoras Allende y Proboste, e indicaciones formuladas por ambas senadoras. El artículo tercero se refiere al materia de reglamento que también quedó pendiente. Antes de pasar al reglamento, le ofrecemos la palabra a Alex Sánchez. Alex. Gracias, Presidenta. Yo quería hacer solamente un comentario para precisar a qué se refiere el inciso número 4 al cual se dio lectura, que dice: denomínase al segundo componente de rentabilidad, el cual se aplicará sobre la base del margen de explotación minera ajustado, MEMAG, y después, en el fondo quisiera, claro, el texto dice, el cual corresponderá a una renta imponible operacional minera, a que se refiere el artículo 64, pero sin considerar. Entonces, para explicar esto, en el fondo, no sé si es que habrá alguna posibilidad de compartir pantalla, porque me gustaría poder mostrarles lo que dice el está habilitado. Artículo 64 de la Ley de la Renta. En el fondo, para entender esta propuesta, lo que nosotros hacemos no es modificar en ningún caso la Ley de la Renta, sino que ahí se debería ver, ahí se debería ver. Se estaba viendo. Sí. Perfecto, ahí se ve. Ahí se ve. Se debería, el artículo 64 de la Ley de la Renta, el 64 bis, lo que hace en el fondo es aquí definir ciertas, o sea, establece el impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera, que es lo que nosotros conocemos como ILIAM o el impuesto específico a la minería, que está regulado dentro del impuesto o dentro de la Ley de la Renta. Y el 64 bis lo que hace es define explotador minero, producto minero, venta, y también define ingreso operacional minero. Entonces dice que son todos los ingresos determinados en el artículo 29, que es el artículo que regula los ingresos brutos de las empresas, etcétera, etcétera. Y después dice también lo que es renta imponible operacional, etcétera. Entonces,
Y después voy a 64, perdón, 64 ter, que es el que también se hace referencia en la propuesta, y también dice, se entenderá por... Dice, claro, para efectos del cálculo de resulta ajustes de la renta líquida imponible, deducciones, matemáticos. Entonces, lo que en el fondo nosotros hacemos en nuestra propuesta es, perdón, la propuesta que se está presentando aquí, lo que hace en el fondo es, tiene un componente ad valorem que ya se vio en los primeros incisos, y en este nuevo inciso, que es el que estamos analizando en este momento, lo que se hace es buscar un componente de rentabilidad, pero para calcular esa rentabilidad se aprovecha el hecho de que las empresas, por razones tributarias, las que pagan el impuesto específico de la actividad minera, ya tienen que hacer todos estos cálculos a la que se refiere a la ley de la renta. Entonces, no se modifica la ley de la renta, sino que se ocupa el cálculo matemático que en el fondo que ya define la ley de la renta y el impuesto específico de la actividad minera, solamente que proponiendo para el cálculo de la rentabilidad en el royalty minero, se hacen ciertos ajustes, ciertas deducciones, se impide, por ejemplo, hacer depreciación acelerada o amortizar intangibles, etcétera, etcétera. Y esto, ¿por qué se hace también? Es para que se entienda en el fondo, porque se entiende que el concepto que utiliza el impuesto específico de la actividad minera no mide con la mayor precisión el componente de rentabilidad, como sí se podría hacer si es que en el fondo se ajustara este cálculo. Entonces, en resumen, eso es, no se modifica la ley de renta, solo se utiliza como base el cálculo que define esa ley para no innovar mucho en la materia, y se le ajusta un poquito, y por eso es que se alude a este concepto de margen de explotación minera ajustado. Y lo otro también que si me permite, Presidenta, comentar, en el fondo también dentro de la propuesta no está en el fondo en la intención poder incluir en el pago de esta compensación a los piscineros. En el fondo también aclarar ese aspecto. Podemos precisarlo en el texto si es que es necesario, pero no estaba dentro de la propuesta o de la intención. No. Muchas gracias. Sí. Gracias, Alex, por la explicación. Usted está bien, cuando se hace la propuesta de cero, por ejemplo, de rango de precio, de 0 a $2.25. Eso yo creo que hoy día nadie estaría produciendo con esos rangos, porque los costos están bastante cercanos a $2, sobre todo los que tienen ley menor. Entonces, poner una tasa efectiva de algo que efectivamente se sabe que no le va a dar del 2%. Y por último, cuando se habla de 4.75, hoy día estamos en 4.30, 4.40, que ha estado. La consulta mía que yo le quiero hacer es si efectivamente con esta tasa va a haber incentivo a inversión a futuro. Porque hablar de una tasa, porque estas son tasas adicionales, de un 31, 35, 40%. Esa es la consulta que le quería hacer, porque por muy buena voluntad, y lo que queremos sin duda es que haya mayor cantidad de recursos para los fines sociales que tiene el Estado, pero para eso hay que tener un incentivo para que haya inversión, y si tenemos este tipo de impuestos que a la larga yo creo que en vez de estar fomentando la minería en el país, y sobre todo la minería verde, me preocupa que con este tipo de rango, en el fondo, los capitales, sobre todo que son capitales enormes, son capitales fundamentalmente extranjeros, van a mirar a otros países. Esa es mi consulta. Senadora Allende y Alex. No, digamos, puede ser muy legítima la preocupación que establece el senador García Huidobro. Yo me acuerdo cuando hicimos el ejercicio, hicimos incluso comparaciones con Australia, con Perú, para ver justamente nuestras competencias. En ningún caso quedamos por sobre, por ejemplo, Australia o, no sé, Alex lo que va a agregar, pero yo me acuerdo que hicimos el ejercicio teniendo en consideración, y para que lo que estamos tratando de hacer, dicho de otra manera, es lograr
el que efectivamente sea un royalty razonable, necesario de compensación, evidentemente, pero justamente cambiando lo que llegó y fue aprobado en principio, que era el de la Cámara, que ese sí encontró porque se le sumaba el impuesto específico y generaba una tasa muy desproporcionada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, creo yo que se hizo un esfuerzo bastante grande, le podrán después dar detalle, hay un estudio incluso de comparaciones con algunas regiones de Australia, las mineras, y con algunos casos de Perú para intentar que esto no sobrepasara y no llegara. Incluso el límite, que no va a estar en este momento superior a 5, llega máximo al 40% como para la renta, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, pueden decirlo con mayor detalle, pero yo me acuerdo que lo estuvimos viendo, procurando efectivamente no llegar a un punto en el cual pudiera decirse que finalmente no termina siendo competitivo. Muchas gracias, senadora. ¿Alex? Sí, senadora, para responder la consulta, no voy a poder tener la respuesta precisa a su consulta, senador, pero sí explicarle una cosa que es relevante de la propuesta. Como dijo la senadora, esta propuesta tiene dos componentes, y una de ellas es el componente ad valorem y la segunda es el componente de rentabilidad, en el fondo. Y ese componente de rentabilidad, la gracia que tiene es que incluye los costos de las empresas y en el fondo la base del cálculo es la renta operacional de las empresas, con un ajuste. Pero los porcentajes son progresivos en base al precio del cobre, bajo el entendido de que si es que hay un precio mayor a 4,75, efectivamente se espera de que la rentabilidad de las empresas sea bastante importante, porque es difícil llegar a pensar en un escenario en que los costos de las empresas superan $4,75 la libra. Sería bastante extraño. Entonces, también lo otro que estamos considerando es que efectivamente la demanda futura de los minerales podría aumentar también teniendo en cuenta, hay un informe que es súper interesante también, si ustedes lo estiman lo puedo adjuntar, que es del Banco Mundial, y es una simulación que hace el Banco Mundial en torno a cuál va a ser la demanda de distintos minerales de parte, o sea, a nivel planetario, tales como el cobre, el litio y el cobalto, teniendo en cuenta qué es lo que va a ocurrir con el cambio climático. O sea, a mayor aumento de temperatura promedio de la Tierra, va a haber también mayor demanda de estos minerales y eso también podría hacer que aumentara el precio de largo plazo por los requerimientos que implica la transición energética. Entonces, en el fondo, estos números, como 4,75, si bien de buena primera, yo entiendo que pueden parecer como en el fondo un rango bastante grande, pero también se han realizado colocándonos en el supuesto de que efectivamente podría ocurrir que haya una mayor demanda de minerales, como lo pronostica el Banco Mundial, por los requerimientos de la transición energética que implica la crisis climática a distintos grados de temperatura de aumento de la Tierra. Entonces, eso es lo que podría comentarle, senador. ¿Sigamos? Gracias. Lectura al artículo 3º, que se refiere a los reglamentos. Un reglamento determinará la forma en que se calculará el monto específico de la compensación que deberá pagar cada explotador minero, la oportunidad y forma de su pago y cualquier otra circunstancia que se requiera para la ejecución de la presente ley. A la vez, dicho reglamento establecerá la forma en que el Servicio Nacional de Aduanas, mediante el uso de tecnología, controlará el contenido y calidad de los conceptos. Perdón, sí, tiene razón. Establece para el caso de los explotadores de minerales no concesibles a través de contratos suscritos con el Estado de Chile u otras instituciones a partir del año 2022, una compensación consistente en tasa ad valorem de 5% para precios por debajo de los $20,000 la tonelada. Para precios por sobre ese valor se aplicará una tasa ad valorem de un 10%. Eso. Sigamos. Lo tercero, le daremos lectura a la propuesta. Un reglamento determinará la forma en que se calculará el monto específico. Este estaba pendiente, recordarán su señoría, el artículo que se refería al reglamento. Un reglamento determinará la forma en que se calculará el monto específico de la compensación que deberá pagar cada explotador minero, la oportunidad y forma de su pago y cualquier otra circunstancia que se requiera para la ejecución de la presente ley.
A la vez, dicho reglamento establecerá la forma en que el Servicio Nacional de Aduanas, mediante el uso de tecnologías, controlará el contenido y calidad de los concentrados y la manera en que dicho organismo, el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Geología y Minería, la Comisión Chilena del Cobre y los servicios públicos involucrados en la actividad minera crucen la información necesaria para la debida fiscalización y cumplimiento de la presente ley. Asimismo, otro reglamento regulará la administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos de los fondos de innovación regional y nacional. Dicho reglamento deberá establecer los criterios y mecanismos mediante los cuales se priorizarán y adjudicarán los proyectos que serán financiados con los recursos del fondo. Para la elaboración de los reglamentos establecidos en el presente artículo, se deberá escuchar la opinión de los gremios de explotadores mineros, a los sindicatos de dicha actividad y a los gobiernos regionales de las regiones beneficiadas con el royalty. El plazo para la toma de razón de dichos reglamentos será de 180 días a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Esto también en el inciso primero y, o sea, este artículo también sería inadmisible, está dando funciones a través de un reglamento a la Servicio de Impuestos Internos, Servicios Públicos, Senajemín, Comisión Chilena del Cobre. El senador Castro, podríamos ofrecerle la palabra para la indicación 2A del senador Castro, señor secretario. La indicación que formula es el senador Castro, en la 2A, para reemplazar el inciso primero del artículo único, la oración del valor ad valorem de los minerales extraídos, referida a la cuantificación económica de las ventas por la siguiente expresión: de la utilidad neta obtenida singularmente por cada proyecto minero durante el periodo tributario anual, entendida esta como la diferencia positiva entre el total de costos o costo unitario y el total de los ingresos financieros totales y marginales resultantes de las operaciones productivas. Esta es la página 6. Productivas y comerciales de cada proyecto minero, que para efecto de esta ley serán contribuyentes independientes. Hasta ahí llega la indicación. No. Esto. Gracias, presidenta. Es muy sencillo, presidenta. Las empresas normalmente deben tributar por la rentabilidad, no deben tributar por las ventas, porque el costo de la venta, el costo de producir es un tema súper difícil de poder cuantificar. Hay empresas que pueden tener una rentabilidad muy baja. Entonces, si se aplica esta normativa como está en este proyecto, lo más probable es que muchas empresas no van a tener ningún incentivo a seguir trabajando porque van a perder dinero. Entonces, por eso yo digo que aquí este punto exclusivamente apunta a que la tributación debe ser por la rentabilidad. Y eso es para empresas grandes y pequeñas. No sé si les ha quedado claro. Pero la indicación suya dice del valor para reemplazar en el inciso primero hablando de la especie minera referida a la cuantificación económica de las ventas de la utilidad neta. Ya. Para reemplazar, sí, de reemplazar. Pero usted sabe que en nuestro país la mina disputada de Las Condes siempre tuvo pérdida. Y uno se pregunta cómo una empresa que siempre tiene pérdida sí, después vendía en miles de millones de dólares. Pero ese es un tema seguramente de fiscalización, es un de las empresas a lo mejor generar empresas de servicio con altas rentabilidades para ir achicando la rentabilidad que tiene la empresa matriz. Ese es otro tema, pero yo creo que acá si se aprueba este artículo o esta indicación como está hoy día presentada, a mí no me cae ninguna duda que muchas empresas no van a poder funcionar, porque hay empresas que pueden tener una alta rentabilidad y otras pueden tener una muy baja rentabilidad. Y yo creo que la minería pequeña, que es la que más sufre en este sentido, la rentabilidad es muy baja. Y si ellos van a tener que pagar un impuesto de esa baja rentabilidad, no le va a ser conveniente, sobre todo a los más pequeñitos. Si le pedimos hay que explique de inmediato también la 4C.
que cambiar el guarismo de 3% al 10%. Bueno, sin duda que la 4B, la 4B estaría muy relacionada con la misma, ya vemos con la 2A. ¿Por qué razón? Porque en el fondo dice, a ver, el inciso segundo, el artículo de relación equivale al 15% del monto, o sea, estamos hablando de un 15% de la venta total. Y eso es sumamente grosero si uno lo considera de la venta total. Tiene que ser un 15, a lo mejor el 15% o el porcentaje que se estime conveniente, pero de la rentabilidad. ¿Entiendes? O sea, cualquier empresa que usted le apliquen a la venta total, un 15% la están matando. Entonces, que no es lo mismo el 15% o el 10% el valor que se le quiere aplicar, pero a la utilidad, a la rentabilidad que estaría dejando ese ejercicio productivo. Cuando nosotros hablamos de, bueno, primero, yo no voy a hablar de contribuyente porque esto es una compensación, pero cuando nosotros decimos que es un componente híbrido, en el fondo lo que estamos considerando como si dos componentes, ad valorem y rentabilidad según el precio. Obviamente que cuando el precio es muy alto, la rentabilidad es mayor. Entonces, por eso decimos que si llega a $5, además, perdón, previo, que lo que discutimos, y lo vamos a precisar más, pero después se habló también nosotros de 200.000 toneladas métricas hacia arriba. Estamos dejando a las chicas en una tasa mucho menor, que es fija de 2%. Entonces, siempre hemos tenido en consideración, y naturalmente que eso pues podrá quedar más preciso, no tiene nada que ver con pirquinero, ni absolutamente fuera, porque no. Aquí estamos hablando de un tipo de compensación que va, en el fondo, va a ser posible, si hablamos de 200.000 toneladas métricas hacia arriba, son como de las 10 del Consejo de Minero, de ser 7 responsables 75% de toda la producción, son realmente las grandes. Entonces, lo primero que le quería señalar. Entonces, pero además, entender que la rentabilidad, por eso es que es evidente que tiene dos componentes, las valoren y la rentabilidad. Y la rentabilidad, por supuesto, va asociada al precio. Y por eso que tiene un factor creciente, porque a mayor precio, por supuesto, va a haber una mayor rentabilidad. Que si hay una mayor rentabilidad, obviamente que las empresas no van a tener ningún problema en pagar un valor, un porcentaje de esa rentabilidad. Pero aquí le estaríamos aplicando ese 15% a los costos de producción que tienen las empresas. Independiente, yo digo que sea chica o sea mediana, grande. Es un tema súper relevante en términos de recursos, de costo para las empresas. Automáticamente le estaríamos aplicando un 15% de costo adicional a las empresas. Y claro, no el de la sala del Senado. Claro, la indicación. No, al de la sala. Al proyecto original de la Cámara. Está bien, porque eso fue aprobado por nuestra comisión. Sí, de acuerdo. ¿No? Oye, así en el fondo, Presidenta, y yo entiendo al senador en cuanto a lo que está planteando. Dice que él lo que está haciendo es justamente reemplazando lo que es utilidad neta por lo que es valor en empresa de ventas anuales. En el fondo, en ese sentido van todas las indicaciones, eso es lo que estoy entendiendo. Sin duda, una cosa es la rentabilidad de las empresas y que uno debe grabar siempre esa rentabilidad, porque esa rentabilidad es la utilidad, es lo que ellos ganan, pero hay un costo de producción que para todas las empresas no es igual. Hay empresas que tienen un costo más alto, es muy variable el costo de producción, pero yo creo que ninguna empresa, me da la impresión, es muy difícil, en la minería a lo mejor se da a la gran empresa cuando la rentabilidad es muy alta, pero esto dejaría un precedente también para otro tipo de actividades económicas, que cualquiera podría decir, oye, apliquémosle un impuesto a la venta total. Cualquier empresa, la venta total es matar la empresa, y un 15% es una tremenda cantidad de recursos que le estaríamos aumentando el costo a las empresas en un 15%. Por eso yo en el 2A, en la indicación 2A, yo insisto de que debería ser el impuesto a la utilidad,
a la rentabilidad, como lo llamemos, utilidad, rentabilidad. Por ahí anda Gracias. la indicación. Ese es el sentido de la indicación, presidenta. Perfecto. Muchas gracias. Sigamos porque acordamos que no vamos a votar el próximo lunes. Entonces, sigamos, señor secretario. ¿Hay otra del senador Castro? ¿Leyó completa? ¿Todo? Pero ese de la radio, ¿la 4C? Unas que las vimos en la mañana. 4B es la que se refirió ahora. 4C, hay otra del senador Castro. Sí, nosotros. Lo mismo, son todas. Sí. Ya. Está la 4E. La 4E, si la pudiera explicar. ¿La 4E? ¿De cuál es? Está en la página 11 del comparado. Sí. No, si es inadmisible, se retira, presidente. Ya. ¿Hay otra inadmisible también del senador? Está la 4F del senador Castro. La 4E. También la 4E fue rechazada porque nosotros ya aprobamos el artículo segundo del destino. Como consecuencia del aprobación del artículo segundo, ¿Cuál? podría rechazarse la indicación 4G porque está haciendo la discusión. Sí. Y la 4F no la ha explicado. Porque también, sí. En el fondo está hablando de regiones comunes. Sí. No se habla de regiones. En el fondo podrían subsumir. Miremosla el lunes. Sí, Vela tú, eso ya Julio, lo- y eso ya nos lo das digo, tu opinión el lunes. Hay que verla. Sí. O sea, tú una apunta de que a veces una comuna a veces sale perjudicada porque está al lado de la otra, entonces eso. Por eso hablamos de región. Sí. Además que, perdona, hay explotación minera, pero hay muchas ciudades que son de suministro a la zona de explotación. Entonces, exacto, son comunas distintas. Sí. Se podría terminar generando dentro de la región desigualdad y asimetría. Sí. O sea, que establecer que puede ir una parte de la región, una parte de las comunas. Allá. No puede ir, no va a ser la zona. En este caso, poder de combinación, poder pasar la comuna con Chaquí, y de repente esta es común. Y como bien dice este senador, son personas, no solamente las Presidenta, Ya. la 4D, me parece que yo estoy un poquito equivocado ahí cuando digo 60.000 toneladas métricas. A veces yo me confundo con las toneladas de roca que van a la producción. Pero el sentido de la 4D es el siguiente. Yo revisando en alguna información y algunos llamemos documentación, me encontré, pero o sea, no quiero decir que lo puedo asegurar, pero estoy investigando el tema de que hay algunas mineras que son grandes que tienen exención tributaria, que no pagan impuestos miren, no quiero decir que sean unas 3 o 4 empresas, y eso sí que es grave, sanciones de qué tipo, el por qué, me gustaría me llevaba más tiempo para poder hacer la investigación, pero tengo entendido que en alguna oportunidad vino el director del Servicio de Puestos Internos o alguna persona vinculada al Servicio de Puestos Internos a una comisión a explicar ese tema, y él tiene muy claro que hay empresas mineras grandes que no pagan impuestos. O un funcionario. Exacto. Como la Sí.
Pero si uno aplica llamemos un monto de toneladas métricas, o sea, ninguna empresa, si produce una cantidad de toneladas métricas, ¿ya? Debería tener, no, o sea, no debería tener ninguna exención, debería pagar impuestos. Ese es el sentido bueno, son triquiñuelas que usan para no pagar, pero Sí. si hablamos de una cantidad de toneladas, de una cantidad de toneladas, pueden ser 60.000 toneladas métricas, puede ser menos, un tema que tendría que ver con la comisión. Desde ahí hacia arriba deberían todas pagar, porque son empresas que están rentabilizando y buscan triquiñuelas muchas veces para no pagar. Pero yo sé que hay empresas que no pagan. Gracias, senador. Señor secretario. La decisión acelerada lo que permite es que la inversionista recupere su capital. ¿No? Entonces lo que hacen, muchos eran a 10 años, a 15 años, y permitieron que esto lo recuperara en sí. Esa fue la última respuesta. Ya. También a veces con la decisión acelerada se multa, digamos. Si lo que pasa es que creo que las reinversiones también están en el mismo proceso. Estaría la indicación 6A de la senadora Allende para agregar una oración final en el primer inciso del artículo transitorio que dice: en dicho caso, la compensación sustituirá a la establecida en los respectivos contratos y se destinará en la manera que se indica la presente ley. También la 6B de la senadora Allende para agregar un nuevo inciso al artículo transitorio, tratándose de contratos suscritos con el Estado de Chile a través de Corfo u otra institución a partir del año 2022, la compensación a que se refiere el artículo único aplicará íntegramente a los destinos indicados en la presente ley de manera independiente a la que se indiquen los respectivos contratos. Artículo transitorio nuevo, el senador Girardi agrega un artículo segundo transitorio del siguiente tenor: en un plazo de 180 días de la publicación de esta ley, el ministro de Hacienda deberá dictar un reglamento que establecerá la forma en que el Servicio Nacional de Aduana, mediante el uso de tecnologías adecuadas para la fiscalización, controlará el contenido y calidad de lo concentrado y la manera en que dicho organismo, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Comisión Chilena del Cobre y los servicios públicos involucrados en la actividad minera se coordinarán para gestionar la información necesaria para la debida fiscalización y cumplimiento de la ley. Esto también es inadmisible. Pero también está el artículo tercero que han propuesto ustedes. Bueno, esas admisibilidades las vamos a votar el lunes, si es que corresponde. Senador Allende, ¿hay algo? ¿No? Senador Proens, senador Guillé. Senador Guillé, ¿quiere hacer algún comentario? Como aporte al debate, porque finalmente van a resolver esta comisión libremente el lunes. Primero, no olvidar que esto nace como una iniciativa de parlamentarios de regiones mineras y por lo tanto bajo ninguna circunstancia puede darse pábulo a que termine siendo un aporte al Fondo Nacional de Inversiones o Desarrollo. Es para las regiones mineras y tiene dos objetivos. Uno es la diversificación de la matriz productiva, por eso es ciencia, tecnología, innovación, patentes y todo aquello, que por lo demás es el gran negocio del futuro, los servicios de alta tecnología y las patentes, mucho más que la industria que tira chimenea, eso como un dato. Y segundo es compensación por los impactos ambientales en calidad de vida de la comuna, por eso es que se busca un royalty. Y lo digo porque esto ha salido mucho al debate en el sentido que esto pudiera ir a fondos para financiar pensiones u otro. Y lo otro es que yo creo que aquí chocamos con un problema práctico, que en el fondo buscamos cómo meter un impuesto que no lo puedan evadir, porque es muy fácil en la minería, como son etapas tan complejas y hay tanto encadenamiento entre empresas, en que en el fondo pueden encubrir muchas utilidades. Y por eso es que algunos han hablado de atacar el precio y otros atacar la rentabilidad, pero la rentabilidad es fácil de disfrazar. Nosotros no tenemos una fiscalización al hueso como para evitar que por esa vía podamos detectar donde hay abuso. Esa es la verdad. Entonces esto se basa en cómo evitar los mecanismos elusivos. Y por eso que se optó por el precio mercado, ¿no? Y no por la rentabilidad. Ahora, el cruce de ambos complicó un poco las consideraciones en la discusión,
porque apareció un factor que no tenía que ver con el ingenuo proyecto inicial, que era aplicar un impuesto porque fuera en beneficio a las regiones. Después tomó este otro cariz. Técnicamente me supera, yo quiero ser bien sincero en esto, aquí los técnicos son los que tienen que advertir, porque como estamos hablando de un impuesto al precio, otro impuesto a la rentabilidad, y están los impuestos generales, la suma de todo eso es lo que tenemos que tener en vista a la hora de calcular de lo que no se nos pase el caballo cuatro pueblos o que se nos quede atrás. Y yo creo que ahí es donde creo que falta un poquito más de ajuste, por lo que estoy viendo. Está cordialmente invitado ahí a seguir en este debate, porque tal como usted lo señala, esto también desde la bancada regionalista en donde usted ha estado ahí liderando, ha sido siempre una preocupación de llevar adelante este royalty con un destino claro de esos recursos para las regiones que son afectadas por esta actividad productiva. Sí, presidenta, entendiendo lo siguiente, que, a ver, toda la empresa, toda la industria minera rentabiliza en base a un bien nacional de uso público. Entonces, hoy día, bueno, sí, es cierto, tenemos nosotros un plan de impuestos que se le aplica a las empresas, como algunos eluden, obviamente, pero como es un bien nacional de uso público, no es nada de extraño que nosotros podamos exigir o pedir que las empresas tengan que pagar de su rentabilidad un porcentaje y que quede en las regiones. Y eso no solamente sería para la minería. Yo creo que hay muchas empresas que funcionan en base a los bienes nacionales de uso público, que es de todos los chilenos. Ahí está la pesca, están todas estas concesiones de peaje que tenemos, que empresas que son internacionales tremendas, ganan tremendas utilidades, generan muchas utilidades, y creo que es razonable que esas empresas tengan que pagar parte de esa rentabilidad, un porcentaje, que hay que ver el valor, para que queden las regiones, porque son bienes nacionales de uso público que son de todos los chilenos. Y si es una concesión de carretera, obviamente que en el país entero lo tenemos concesionado. Entonces, debe caer esa rentabilidad a lo mejor para incrementar los recursos regionales. Entonces, por eso creo que hay que mirar esa rentabilidad. No matar la empresa, porque nosotros necesitamos que la empresa siga produciendo, pero que pague lo que es de todos los chilenos, los bienes nacionales de su público. Algo tendrá que quedarle a cada una de las regiones. El problema es que por eso es la motivación de este proyecto, porque lamentablemente las prácticas que han sido recurrentes es que lo único que informan son pérdidas. Entonces, por eso es que para nosotros es importante seguir el modelo que hoy día ya tienen algunas otras comunidades, como por ejemplo el Consejo de Pueblos Atacameños, en sus acuerdos que tienen con las empresas de litio, es respecto de sus ventas, porque lamentablemente lo que ha sido la experiencia, el ícono es diputada de Las Condes, pero así podemos dar una lista larga en donde lo que informan son pérdidas, cuando efectivamente hoy día, no solo con este precio que tienen, sino que ya hace mucho tiempo las utilidades son muy significativas y el deterioro ambiental, social en las comunidades es muy grande. Presidenta, ninguna empresa se puede mantener en el tiempo en base a pérdidas. Si hay pérdidas y presentan pérdidas, es porque yo creo que la fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos no ha tenido a lo mejor la cantidad de personas necesarias para hacer las revisiones necesarias que necesitan estas empresas, que no me cabe ninguna duda que tienen utilidades. Sí, muchas gracias. Senador Allende. Julio, que el 6A, 6B, 6B, 6C habían sido aprobadas de la sesión pasada. Por eso me quedé callada. Claro, el 6A, 6B, que tenía que ver con el fondo, estamos hablando de los artículos transitorios, 6A, 6B. ¿No se vieron? Yo pensé que estaban. Yo también, pensé que lo habíamos votado. Yo me acuerdo que ese incluso Alex sí, que había sido. Chao. Es que lo habíamos votado. Revísalo porque. Ay. Sí, lo aprobamos. Ya. Sí, tenemos el mismo recuerdo, senadora. Sí, están votados, sí. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.